Ayer en la iglesia de Logan Square vimos tres cosas fundamentales con respecto al perdón. Número uno, vimos que el perdón fue provisto por Cristo sin que nosotros lo hubiésemos pedido ni hubiésemos hecho nada para conseguirlo. Estudiamos que toda la raza humana fue reconciliada con Dios por la muerte de Jesucristo. El perdón no depende, no está basado en nuestras oraciones ni en nuestra confesión. El perdón está basado en la oración de Cristo Jesús, cuando Él oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios respondió esa oración de Cristo y otorgó el perdón a todo aquel que quisiese recibir el perdón. Es más, Dios perdonó por la oración de Cristo a toda la raza humana. El mundo entero fue reconciliado con Él. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2 declara: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. El mundo entero fue perdonado por Dios, fue reconciliado con Dios a través de la muerte de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que la raza entera, el mundo entero, fue reconciliado con Dios a través de la muerte de Cristo Jesús. Todos los seres humanos fueron perdonados por la oración de Cristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Toda la raza humana está en una nueva posición ante Dios desde que Cristo murió por los pecados de la raza humana. Estamos reconciliados con Dios. Ya no estamos separados de Dios, sino que estamos aceptos como planeta, como raza humana, estamos aceptos delante de Dios. El primer punto entonces fue sobre el perdón de los pecados, que el perdón fue provisto por Cristo, fue un acto consumado que Él hizo en favor de toda la raza humana. Pero el segundo punto que estudiamos fue que para que ese perdón se haga efectivo en nuestra vida, para que ese perdón opere la salvación en nosotros, ese perdón debe ser aceptado individualmente para que opere en nosotros la salvación. Aunque toda la raza humana ha sido perdonada por la muerte de Cristo, el que quiere ser salvo necesita aceptar individualmente el perdón que Dios le ofrece. Si hemos de ser salvos, tenemos que aceptar individualmente ese perdón, porque Dios no puede salvar a nadie por la fuerza. Dios no puede salvar a nadie que no quiere ser salvo. Dios respeta la individualidad y la decisión, el libre albedrío de cada individuo. Aunque todos estamos perdonados, aunque la sangre de Cristo es suficiente para perdonar a
todo pecador que haya vivido o que viva sobre este planeta. Sin embargo, si yo quiero que ese perdón se aplique a mi vida, si yo quiero ser salvo a través de ese perdón, yo tengo que aceptar el perdón que Dios ofrece. Y terminamos viendo ayer que nadie, absolutamente nadie se perderá por los pecados que haya cometido. Si alguno se pierde, es porque no quiso aceptar el perdón que Dios ofrece. Pero de todos esos pecados estamos perdonados. El Señor nos perdonó en la cruz del Calvario. Ahora, hasta aquí lo que hemos visto es sencillo. Es fácil de entender y fácil de aceptar. Pero el tercer punto sobre el perdón de los pecados que estudiamos ayer es un poquito más difícil de entender y de aceptar. Y por eso le vamos a dedicar todo el estudio en esta noche. Y el tercer punto es este: el perdón, una vez que ha sido aceptado por el individuo, llega a ser un estado permanente para el cristiano. En otras palabras, vivimos siempre perdonados en Cristo. Y si yo he aceptado el sacrificio de Cristo en mi vida, si he aceptado el perdón que Él me ofrece, estoy perdonado siempre, aún antes de que pida perdón y confiese mis pecados, ya Dios me ha perdonado. Ahora, este punto es un poquito más difícil de aceptar y de entender. Por eso vamos a desarrollar sobre él. Y antes de que entremos a explicar más profundamente este asunto, yo tengo que calificar lo que he dicho. Tengo que explicar a qué pecados me estoy refiriendo, porque la Biblia menciona que hay dos tipos de pecados. Hay dos tipos de pecados. Vamos a leerlo. En el libro de Números, en el capítulo 15, dice en el versículo 26. Números 15, 26. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro. Versículo 27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro, ¿cuál es otra palabra que usa en su Biblia en lugar de yerro? Error. Inadvertidamente, o también se le llama el pecado de ignorancia. Involuntario, correcto, involuntario. La persona que pecare por yerro, dice, delante de Jehová, el sacerdote hará expiación por esa persona. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido de los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad
caerá sobre ella. Noten que aquí hay dos tipos de pecados. Uno es pecado por yerro, pecado por error o involuntario, y otro es pecado con soberbia. ¿Cuál es otra palabra que usa allí en otra Biblia? Voluntariamente o a sabiendas. También se le llama el pecado de mano alzada. Pecado de mano alzada. Literalmente en hebreo, así es como dice, lo que allí se traduce con soberbia, quiere decir con mano levantada, con mano alzada. Son dos tipos de pecados y déjenme explicar. Hay una gran diferencia. El pecado por yerro es aquel que el cristiano comete después de haber aceptado al Señor involuntariamente, o sea, por su debilidad humana, porque cae en la tentación o en el lazo de Satanás. No tenía el deseo de hacerlo, pero cayó, porque es débil. Tropezó. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Son los pecados que tú y yo cometemos. Y hermanos, no nos engañemos. Yo no creo que haya ninguno aquí que pueda decir, después de que yo me bauticé, no volví a cometer una falta. Tú y yo sabemos que a veces perdimos la paciencia. A veces nos enojamos y respondimos en forma brusca. A veces no tratamos a nuestra esposa o a nuestro esposo como debiéramos haberla tratado, como Cristo nos trata a nosotros. A veces no fuimos totalmente veraces en nuestro trato con los demás. Hay cosas que tú y yo cometemos y de más está que la neguemos. No es que querramos ofender a Dios, o no, lejos esté de nosotros quererle ofender porque le amamos, pero tú y yo somos humanos y cometemos esos tipos de errores. En la Biblia se le llama pecado por yerro, pecado sin soberbia, sin rebeldía, en contra o en contraposición o en contraste de lo que es el pecado con soberbia o de mano alzada. El pecado de mano alzada o el con soberbia es aquel cuando el pecador dice, yo sé que Dios no quiere que yo haga esto, pero a mí no me importa lo que Dios dice. Yo de todos modos lo voy a hacer, porque no me interesa la voluntad de Dios. ¿Ven la gran diferencia? Unos son pecados, y cuando dice involuntario o por ignorancia, no quiere decir que la persona sabía que no quiere decir que la persona no sabía que era malo. El pecado por ignorancia no quiere decir necesariamente que la persona no sabía que aquello que iba a hacer era malo. Lo que quiere decir es que por su debilidad humana, por yerro, o sea, porque cometió una falta contra su voluntad, no era su verdadero deseo actuar de esa manera, pero como dice el refrán, se le subió el indio. En un momento de descuido, cometió aquella falta. Ese es un pecado por yerro. El pecado con soberbia es lo mismo que el pecado de apostasía.
es cuando la persona a sabienda rechaza la voluntad de Dios en su vida y dice, no voy a hacer lo que Dios dice, porque no se me da la gana hacerlo. Es un pecado de rebeldía. Se le llama en la Biblia pecado de apostasía. Es la persona que le da la espalda a Dios y dice, ya yo no quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Hay una gran diferencia, hermanos, y aún pecados que nosotros cometemos a sabiendas y que sabemos que es malo, no quiere decir que son pecados de rebeldía, porque inmediatamente que hacemos aquello malo, la conciencia nos remuerde y decimos, Señor, ¿cómo pude volver a hacer esto? Tú sabes que yo no quería hacerlo. Perdóname, Señor. Ese es el pecado por yerro, por debilidad humana. Vuelvo a repetir, no es lo mismo que el pecado con soberbia. El pecado con soberbia, la persona le da la espalda a Jesús, le dice, no quiero más hacer lo que tú me dices. Yo no me estoy refiriendo a este pecado. Cuando digo que la persona que ha aceptado el perdón y ha aceptado al Señor en su vida vive en un completo estado de perdón, no me refiero a ese tipo de pecado. ¿Ok? Porque si ustedes se fijan en el libro de Números, dice que para ese pecado el sacerdote no podía hacer nada. La persona tenía que ser cortada de su pueblo. No había sacrificio para ese pecado. En el libro de Hebreos se nos habla de esta misma diferencia de estos pecados. Hebreos capítulo 10, dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, Hebreos 10, 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ven la diferencia? Este es un pecado, aquí se le llama voluntario contra Cristo. Es tener por inmunda la sangre del pacto, es resistir al Espíritu Santo, es hacer lo que yo quiero dándole la espalda a Dios. Yo no me estoy refiriendo a esos pecados. Para esos pecados, aquí dice, ya no hay sacrificio, sino horrenda expectación de juicio. Déjenme explicar un poquito más, porque muchos no entienden esto. Anteriormente, antes de que Cristo muriese en la cruz, cuando una persona pecaba, traía arrepentido un animalito, colocaba sus manos sobre aquel animal, confesaba su culpa y el sacerdote hacía la expiación por el pecado. Pero la persona que se rebelaba abiertamente, y en Números capítulo 15 nos da el ejemplo del que se rebela con soberbia en contra de Dios. Inmediatamente después del versículo que leímos, que es el 27, en el 28 da el ejemplo del rebelde, el que a sabiendas que Dios había mandado santificar el sábado, fue a recoger leña delante de todo el pueblo como un desafío contra Dios, diciendo, a ver, tú dijiste que el que trabaja en sábado tiene que morir, a ver,
a ver qué es lo que me pasa en un desafío abierto contra Dios. Ese es el pecado de apostasía. Para ese pecado no hay perdón para el cristiano, porque ha rechazado el perdón. ¿Entienden? Él no quiere ser perdonado porque está rebelde, porque él quiere ir en contra de Dios. No busca ser perdonado, ni acepta el perdón que Dios le ofrece. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el que hace afrenta contra el Espíritu Santo. El que no quiere ser perdonado no puede ser perdonado. Volvemos a los puntos que hemos enfatizado. El pecado puede ser perdonado y está perdonado por Cristo desde que Él pagó por esos pecados. Pero para que ese pecado me sea quitado de mi vida, yo tengo que aceptar el perdón que Dios me ofrece. Pero si yo no quiero aceptar el perdón, no puede haber perdón para mí. No porque Dios no quiera perdonarme, porque Él ya me perdonó, pero si yo no acepto el perdón, no hay perdón. ¿Está claro? Ok. Habiendo explicado esto, ahora sí voy a entrar a explicar este asunto de que una vez que el cristiano ha aceptado a Cristo, vive en un estado de continuo perdón. Y vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo al pecado de soberbia o al pecado de apostasía o al pecado de rebeldía. Me refiero a los errores, a las equivocaciones, a las faltas, a las debilidades que todos los cristianos cometemos a diario por ser finitos, por ser humanos. A este tipo de pecado hago referencia cuando digo que vivimos en un estado de perdón. Aun antes de confesarlo, ya Dios nos ha perdonado. Déjenme leerles esta cita. Manuscrito número 21 del año 1891. Y luego vamos a ver 3 ejemplos bíblicos. Esta cita dice así: el perdón y la justificación son una y la misma cosa. ¿Qué cosas son iguales? El perdón y la justificación. Por la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, de un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un súbdito real de Cristo Jesús, no por bondad inherente en él, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor habla a su Padre Celestial y le dice: porque yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Él es mi Hijo muy amado. Y así, el hombre perdonado y vestido con el bello manto de la justicia de Cristo se presenta sin mancha alguna delante de Dios. El pecador puede errar nuevamente, pero no es arrojado fuera sin misericordia. ¿Qué dice, hermanos? Que puede volver a caer otra vez, pero Jesús no lo rechaza, no lo echa fuera. Cuando el hijo está rebelde y ya no quiere vivir más bajo el hogar, ni quiere seguir las instrucciones de sus padres, cuando la rebeldía es completa, llega el momento doloroso cuando el padre tiene que decir: hijo, ya que tú no quieres vivir aquí, ya que no quieres acatarte a las leyes de este hogar, tienes que buscar otro lugar donde vivir. Ese es el pecado de rebeldía. Pero el pecado que cometen nuestros hijos a diario, ¿los echamos fuera? Vamos a ver
3 ilustraciones bíblicas. Y tengamos en cuenta que cuando el pecador recibe el perdón de sus pecados, cuando ha aceptado al Señor Jesús, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Cuando el pecador ha sido perdonado, ha sido justificado y ha pasado de la posición de un rebelde a la posición de un hijo amado. Ahora, esta es una nueva posición, un puesto estable, no es algo espasmódico, no es algo que hoy es y mañana no es. Si somos adoptados, somos parte de la familia de Dios. En inglés diríamos, es un new standing, una nueva posición delante de Dios. Y aún más, nótese que esta nueva posición a la cual llega el hombre no es porque él haga hecho algo en sí mismo, es por lo que Cristo hizo. Así que no se basa en que el hombre sea bueno para ser hijo de Dios, se basa en lo que Cristo hizo por él. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan cuán serio es esto y cuán hermoso es. Cuando alguien nos pregunta si somos cristianos, ¿alguna vez le han hecho usted la pregunta en forma directa, ¿es usted cristiano? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto responder positivamente? A veces decimos, bueno, estoy tratando de serlo. ¿No han oído ustedes a personas que contestan así? ¿Es usted cristiano? Bueno, creo que sí. Estoy en eso. Estoy tratando de ser un buen cristiano. ¿Qué pensarían ustedes si me preguntasen, Pastor Gambetta, ¿usted es casado? Y yo dijese, bueno, estoy tratando de serlo. Estoy en eso. Creo que sí. ¿Cómo sonaría? Ridículo, ¿verdad? Pues hermanos, así de ridículo es pensar que el ser cristianos depende de nosotros mismos. El ser cristiano significa estar en un estado de comunión y permanencia con Cristo. Significa que hemos llegado a ser suyos. Lo que debemos comprender, y hermano, yo no sé cómo meterte esto en tu cabeza de alguna manera, lo que debemos comprender es que no somos cristianos por nuestras obras, por lo que somos. Somos cristianos porque tenemos a Cristo, porque somos de Él. No porque yo sea bueno llegué a ser cristiano. No porque yo haya cambiado mi carácter ahora soy cristiano. Llegué a ser cristiano porque acepté a Cristo, porque fui justificado por Él. Y desde que lo acepté, estoy en una nueva posición de hijo de Dios. Ya no es un asunto de si soy o no soy pecador. El asunto es si tengo o no tengo a Cristo. No longer the sin issue, it's the son issue. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Yo no soy cristiano por lo que soy, sino por tener o no tener a Cristo. Ahora es obvio que el cristiano que tiene a Cristo va a haber un cambio en su vida, pero ese es el fruto y no es lo que me hace cristiano. Entendamos esto, un árbol de manzanas no es manzano porque da manzanas. Es manzano
porque es manzano. Aunque no dé una sola manzana, es manzano, ¿sí o no? Yo no soy cristiano porque hago cosas de un cristiano, soy cristiano porque tengo a Cristo. Ahora, obviamente, el árbol de manzana, si da fruto, va a dar ¿qué? Pero el fruto no hace al árbol. Más bien, el fruto es fruto del árbol de manzana porque es de un manzano. Y no podemos dar vuelta, no podemos poner el carro antes del caballo. ¿Entendemos esto? Yo hago obras buenas porque soy cristiano, pero no soy cristiano porque hago obras buenas, porque hay mucha gente que hace obras buenas y no son cristianos. ¿Comprenden esto? Ser cristiano es tener a Cristo, y si yo tengo a Cristo, tengo vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, ¿qué acerca de los pecados que yo cometo después de haber aceptado a Cristo y haber llegado a ser cristiano? Por favor, recuerden la cita que les leí. El pecador puede errar nuevamente, pero no es arrojado fuera sin misericordia. ¿Hay algo que está más claro que esto? ¿Qué dice el apóstol? Romanos 8.1. Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Comparecemos ante Dios perdonados, no condenados, perdonados delante de Dios si estamos en Cristo Jesús. Y este estado de perdón es un estado en el cual yo estoy mientras permanezco en Cristo. Ah, dicen ustedes. Pero si yo peco, ya no estoy en Cristo. ¿Correcto? A lo menos temporariamente. Si peco, me salí de Cristo. Y tengo que confesar mi pecado para volver a estar en Cristo, ¿correcto? Hermanos, ¿creen ustedes que se puede tener una relación de esa manera? Un momento ser de Cristo y al próximo momento ya no serlo, y luego a los 10 minutos volver a ser de Cristo, y luego a la media hora ya no ser de Cristo. ¿Cómo es eso? La mensajera del Señor nos dice, o somos decidida enteramente cristianos, o no lo somos en absoluto. O soy, o no soy, pero no hay término medio. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mateo 12:30, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. O somos cristianos o no lo somos. No hay término medio. O estamos en Cristo o no lo estamos. Ahora hay muchos que creen que cuando un cristiano peca, cae de la gracia y no está más en Cristo hasta que no se arrepiente y confiesa su pecado. Este tipo de relación, estilo interruptor de la luz, la prende, la apaga, la prende, la apaga, on and off, on and off. Ahora estoy en Cristo, ahora pequé, ahora ya no estoy en Cristo. Me arrepiento, pido perdón, ahora vuelvo a estar en Cristo. ¿Ustedes encontraron ese tipo de relación en la Biblia? Yo no leí en ninguna parte que dice que es como el interruptor de la luz. Algunos piensan que el estar en Cristo es como el paraguas. Cuando usted está debajo del paraguas, está bajo la gracia. Peca, está fuera de la gracia. Se arrepiente y confiesa, se mete abajo del paraguas. Peca, ahora está fuera del paraguas, ahora otra vez está perdido. Se arrepiente,
¿Ahora está salvo otra vez? Yo no encuentro eso en la Biblia. This umbrella business is totally foreign to the scriptures. I've never seen it. Vamos a leer lo que dice la Biblia en cuanto a nuestra relación. Vamos a ver 3 ilustraciones que nos presenta la Biblia para ilustrar la relación entre Cristo y el creyente. Y esa relación es una relación constante y permanente. La primera la encontramos en San Juan en el capítulo 15. Busquen por favor y vean qué hermoso cómo Jesús describe la relación entre Él y sus hijos. San Juan capítulo 15. Jesús dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué cosa es un pámpano? ¿Qué es un pámpano? Todos ustedes han visto una vid, ¿no es así? Un viñedo. El viñedo tiene el tronco y entonces salen las ramas que son largas como enredaderas y cada una de esas ramas se llama un ¿qué? Un pámpano. Un pámpano. Así se les llama a las ramas de la vid. Ahora Cristo dice: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Notemos el comentario que la pluma inspirada hace de esto, de este pasaje en el deseado, en la página 630. Dice la mensajera del Señor, después de citar estos versículos que acabamos de leer, sigue diciendo así: esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere conectado con la vid, así tampoco vosotros si no estuviereis en mí. Y ahora escuchen esta frase: este no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. ¿Saben cómo dice en inglés? This is no casual touch, no off and on connection. No es una relación casual, que ahora es y luego no es. Dice que no es como el interruptor de la luz, que usted la prende y la apaga. No on and off connection. El sarmiento o el pámpano llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento no tiene vida. Ahora, ¿qué dice? ¿Que el sarmiento ya es perfecto? ¿Notaron lo que dijo? Al sarmiento que da fruto, el Padre lo limpia, lo corta. Todavía necesita podar. Todavía el sarmiento no es perfecto, pero sigue siempre unido a la vid. Porque si al cortarlo y podarlo corta la rama principal, ¿qué pasa con el sarmiento? Se muere. Ahora, hermanos, hay muchos cristianos
que no entienden esto. Creen que cuando yo acepto a Cristo soy injertado en la vid, pero que cuando peco, el injerto se arranca. Cuando me arrepiento y confieso, me vuelven a injertar en la vid. A los 10 minutos vuelvo a cometer una falta y me cortan de la vid. Y luego que me arrepiento y confieso, vuelve y se vuelve a injertar otra vez. ¿Creen ustedes que un injerto prendería de esa manera si usted lo está arrancando a cada rato y volviéndolo a injertar? ¿Cuánto tiempo duraría el pámpano de esa manera? Esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que dice la mensajera del Señor. El perdón, la aceptación de Dios es una relación permanente y constante. El pecador, dice aquí, puede errar nuevamente, pero no es echado fuera, no es cortado de la vid, no es rechazado. Esto significa que somos aceptos incluso en el interín entre el pecado y la confesión. ¿Es demasiado decir esto? Ahora lo vamos a ver y lo vamos a demostrar. Vamos a una segunda ilustración. La segunda ilustración la da el apóstol San Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Aquí se compara a Cristo con el esposo y al creyente con su esposa. Todo el capítulo 7 se titula en mi Biblia Analogía o Ilustración tomada del matrimonio. Así se titula ese capítulo. Analogía tomada del matrimonio. Cristo es el esposo y el creyente es la esposa. Déjenme hacerles esta pregunta. Cada vez que usted se pelea con su esposa, o cada vez que usted tiene un malentendido con su esposo, usted se divorcia y luego cuando se contenta se vuelve a casar. ¿Así es como sucede en su casa? En la mía no. Tengo casi 20 años de estar casado y nunca jamás he pensado en divorciarme. Pero déjenme decirles que hemos pasado por caminos pedregosos. Ha habido dificultades como en todo hogar y sin embargo nunca jamás se ha venido a nuestra mente la idea de divorciarnos. El apóstol dice que la relación entre Cristo y el creyente es como el matrimonio. Y dice en Romanos 7 que queda rota cuando muere una de las dos partes. Queda rota cuando muere una de las dos partes. Si cada vez que cometemos un error vendría una ruptura de la relación matrimonial, un divorcio, y cada vez que nos contentamos un casamiento, ¿qué clase de relación matrimonial sería esa? ¿Se podría mantener un matrimonio de esa manera? Obviamente no. Vamos a una tercera ilustración porque el tiempo ha transcurrido. Vamos a la tercera, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aquí la comparación es con un hogar. Noten, la primera comparación es con la vid, la segunda con el matrimonio, la tercera, Cristo es como el Padre y nosotros somos sus hijos adoptivos. Dios es el Padre y nosotros somos recibidos en la familia como hijos. Vean el capítulo 8, versículo 14 en adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor. ¿Para estar otra vez en qué? En temor. Sino que habéis recibido el Espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es lo que somos ahora, hermanos? Hijos de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser hijos? ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es la manera como llegamos a formar parte de la familia de Dios? ¿De qué manera? Por adopción. Por adopción. Ahora, cuando un hijo es adoptado en la familia, ¿llega a formar parte de la familia, sí o no? ¿Recibe el apellido de la familia, sí o no? ¿Tiene derecho a la herencia, sí o no? Oh, ya lo creo. Y cuidado que un hijo adoptivo no se le dé parte de la herencia, estaría violando la ley del Estado. El hijo adoptivo tiene los mismos derechos que el hijo natural. Ahora, ¿qué pensarían ustedes de un padre que echase de la casa a su hijo cada vez que éste cometiese una falta y no lo volviese a recibir hasta que el hijo dijese, lo siento, papá? ¿Qué pensarían ustedes de un padre que adopta a un hijo y cuando el hijo comete una falta dice, ¿sabes qué? Quedaste desheredado. Al fin y al cabo ni eras mi hijo. ¿Qué pensarías tú de un padre que actuase de esa manera? Díganme ustedes que son padres. ¿Dejan ustedes a sus hijos en la calle cada vez que cometen un error? ¿Los echan de su hogar? Yo tengo hijos. ¿Así es la manera como actuamos nosotros como padres? ¿Los echamos de la casa? ¿Cuán inconsistente parece esto a nivel humano? Pero cuánto más grave es acusar a Dios de hacer algo así. ¿Cómo nos atrevemos a decir que la persona que comete un error después de haber aceptado al Señor es echada de la casa y ya no es más hijo de Dios hasta que no se arrepiente y confiesa su falta? ¿Estamos dispuestos a acusar a Dios de este tipo de trato con sus hijos? ¿O no? Más bien creo yo que este tipo de pensamiento ha sido instigado por el mismo Satanás, porque él sabe muy bien que si nos convence a pensar de esta forma, le será mucho más fácil desanimarnos completamente. Deshonramos a Dios cuando pensamos de esta manera. Eso es lo que dice la sierva del Señor, escuchen. Debemos tomar posesión por la fe del perdón completo y total que Dios nos ofrece. Aquí es donde miles fallan. ¿Dónde fallan miles de cristianos? Que no se agarran del perdón como algo completo y total. No creen con certeza que Jesús les perdona personalmente todos sus pecados. No aceptan sin reserva la palabra de Dios. Muchos que a través de toda su vida han caminado bajo una nube se llenarían de asombro si viesen los canales celestiales sobreabundando de misericordia en lugar de oscuras nubes de ira y de condenación. Si por la fe aceptamos esta salvación maravillosa, nunca pereceremos como culpables transgresores de la inmutable ley de Dios. Pero muchos yerran al no actuar conforme a lo dicho por Dios y así deshonran a Dios.
no creen que Dios los ha perdonado y los sigue perdonando. Andan como si cargasen tremendo peso de condenación y dolor, cuando podrían haber tenido la paz, la seguridad y la esperanza, junto con un gozo completo y total de saberse hijos aceptados por Dios. Revió en Gera el 21 de septiembre de 1886. ¿Cuántos adventistas cargan esa nube sobre su cabeza? Piensan que cada vez que cometen un error, Dios los desecha. Algunos dicen, bueno, cometí una falta y se murió sin confesarla. Se perdió. ¿Qué pasa si tú has aceptado al Señor? Si vives continuamente en comunión con Él, como tú, como yo, cometes faltas pero te arrepientes y le pides perdón al Señor. De pronto un buen día tienes un mal tiempo, te enojas, sales enojado de la casa, das un portazo. Y yo no digo que debiera ser así, pero digo que pasa, porque somos humanos. Te subes al carro y como vas enojado y ofuscado, no ves el peligro, tienes un trágico accidente y allí termina tu vida. No tuviste tiempo. Si hubieses vivido quizás una hora más, hubieses regresado a la casa arrepentido a pedir perdón. Porque así es. Porque cuando somos cristianos genuinos, reconocemos nuestro error y humildemente hacemos las paces. ¿No es así? Esa no es la vida del cristiano. Pero ¿y si no tuviste la oportunidad? Si te mataste en el freeway, hay muchos fariseos en la iglesia que dirían, bueno, lo cogió la muerte sin arrepentirse, se perdió. ¿Quieres saber lo que yo pienso? El martes te lo digo. El martes te lo digo. ¿Qué pasa entre la confesión, entre el pecado y la confesión? Si lo que hemos visto ahora es verdad, si vivimos en un estado de perdón, ayer por la mañana vimos que el padre perdonó al hijo pródigo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo perdonó? Desde que se fue de la casa, lo estaba esperando que regrese. Ya lo había perdonado. Ahora alguno puede preguntarse, pastor, pero ¿y entonces la confesión no es necesaria? Bueno, el martes por la noche voy a hablar de la confesión. Y si tú pensabas faltar el martes, no puedes hacerlo. Más bien debes coger tu teléfono y avisarle a los hermanos que no vinieron hoy, que no se pierdan el martes, porque es un tema muy importante, porque vamos a cambiar el concepto que tenemos de la confesión de los pecados. Quiero terminar en esta noche con una ilustración. Un pequeño niño se dirigió al guardia junto al gran monumento de Lincoln. ¿Algunos de los que están aquí han visitado Washington, D.C.? Creo que sí, algunos han estado. Ese monumento es impresionante, de mármol, grandioso, se ilumina de noche, con luces que se ven desde lejos en la ciudad. Está sobre más de 100 escalinatas, parece un palacio de mármol blanco, y en medio de esas columnas está el presidente Abraham Lincoln, en una estatua 10 veces más grande que el tamaño normal de una persona sentado sobre su silla presidencial. Un pequeño niño
se dirigió al guardia junto al gran monumento de Lincoln y apretujando entre sus deditos los ahorros de toda su vida, trata de conseguir la atención del guardia. Cuando finalmente el guardia le presta atención, el niño abre su manecita y le dice: escuche, señor, yo quiero comprar el monumento de Lincoln. Y allí, en su manecita, sostenía una moneda de 25 centavos, una quarter. El guardia amablemente tuvo que explicarle que, en primer lugar, hay ciertas cosas que simplemente no se venden, no están para la venta. En segundo lugar, que aun si estuviesen para la venta, 25 centavos no serían suficientes para comprarlas. Pero en tercer lugar, y esto es lo más hermoso de todo, es que el niño no necesitaba comprar el monumento. Ya le pertenecía, ya era suyo. Por ser ciudadano de esta nación, ese monumento era legítimamente suyo. Hermano y hermana que me escuchas, así sucede con el perdón de los pecados. Venimos a Cristo con nuestros 25 centavos de confesión. Y el Señor Jesús nos mira con misericordia. Y nos tiene que explicar que, en primer lugar, el perdón no está para la venta. No se vende. Y en segundo lugar, si estuviese para la venta, nuestros 25 centavos de confesión no serían suficientes para comprarlo. Costó la vida del soberano del universo, la sangre preciosa del Hijo de Dios, el precio más grande que jamás se haya pagado, se pagó por el perdón de los pecados. Pero lo tercero y lo más hermoso es que no necesitamos comprar el perdón. Ya nos pertenece, es nuestro, porque si estamos en Cristo, todo lo que es de Él es nuestro. Vivimos y permanecemos en un constante estado de perdón, en constante estado de aceptación delante de Dios. No necesitamos comprar el perdón de nuestros pecados con la confesión. Ya es nuestro. Sí, hermano, es tuyo, te pertenece, porque si eres de Cristo, todo lo que es de Él es tuyo. Él compró para ti el perdón de tus pecados. En nuestro próximo estudio vamos a ver ¿por qué entonces la confesión, si ya yo estoy perdonado antes de confesar los pecados? Que el Señor Jesús te ayude en esta noche a apreciar la verdad tan grande del perdón de los pecados, y que al conocerle mejor a Él y a su carácter, le ames más y desees servirle con más amor. Que Jesús te bendiga. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.